volvemos después de un ratito de música y una tandita un poquito larga. Estamos de vuelta, estamos hablando sobre la 8ª marcha de la gorra. Estuvimos con algunos entrevistados en piso y por teléfono. Estábamos tocando lo que es el código de faltas, hablábamos también de lo que es la criminalización de la pobreza, y para este tema en especial vamos a hablar con Noelia, que nos acompaña, está acá a nuestro lado. Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, vos sos participante del Llano en Llamas. Un equipo de investigación. Claro. Exactamente, un colectivo de investigación ya con más de 10 años. ¿Cómo está conformado? Está conformado por estudiantes y licenciados en ciencia política, abogados, en economía, en arquitectura también. Bien. Disculpen. Sí, está bien. Ustedes en junio de este año han presentado un informe acerca de este tema, ¿no? De la criminalización de la pobreza, la judicialización de la protesta social, política. Sí, eso fue producto de un relevamiento que hicimos desde abril de 2013 hasta junio del 2014, donde hicimos un relevamiento a diarios. Fue como una muestra intencional. Nosotros dijimos, bueno, queremos agarrar los diarios de más tirada en Córdoba y empezar a registrar y relevar los operativos que están habiendo. Cada vez que hay un caso, una detención, una cosa por el estilo, empezar a relevarla y ahí armar un fuente, digamos, un análisis sobre eso. Claro. Entonces ustedes hacen un informe que es un poco descriptivo de un estado de situación acerca de detenciones. Sí. Es meramente descriptivo, así como vos lo decías, y también, como para aclarar un poquito, es también reducido a ese universo del diario, ¿se entiende? Claro. Escapan un montón de otras realidades que están por fuera de esa muestra, sería. ¿Cuáles fueron los medios que analizaron? La Voz del Interior. Exactamente. Bien. Día a día, los diarios de mayor tirada de Córdoba. Bien, perfecto. También lo que tratamos de tener en cuenta era cada vez que salía una nota por Indymedia, estos medios alternativos que registraban algún caso específico, tenerlos en cuenta, digo. Porque no son tomados por los grandes diarios, pero aparecen y son parte de nuestra realidad. Bueno, sí. ¿Y ustedes encontraban algunas diferencias en cuanto al tratamiento de esa información por parte de los medios de mayor tirada con los alternativos? ¿O cómo era el tratamiento que se daba? Sí, en realidad, pensemos dos cosas. Por ahí el objetivo no era tanto el análisis del discurso, de cómo estaba presentada la nota, sino tratar de armar esto que vos decías, ¿no? Un mapa, una descripción de la situación concreta que estamos viendo a través del espejo de los medios de comunicación. Claramente que hay un tratamiento diferente respecto de cómo se dan las notas, incluso en diarios que fueron parte, digamos, pero por ahí el objeto de esto era empezar a poner sobre la mesa en discusión estos operativos masivos, estas racias que estaban empezando a haber, que había un silencio muy grande por parte de las universidades, digamos, los sectores quienes estamos investigando, y que estaban emergiendo, digamos, una veía, La Voz del Interior y había de pronto 48 detenidos. Claro. Sí. Aparecía en una exposición pública. Sí, sobre todo desde la asunción del comisario Julio César Suárez a la policía, como jefe de policía, ha habido allanamientos masivos recuerdo, Villa Libertador, Villa Allende Parque, si no me equivoco también, que había 70, 80 allanamientos, donde se secuestraban motocicletas, donde se armaban corralitos y se los ponía adentro a estas personas que eran sospechosos de la algo. fotografía de los diarios, a mí me tocó trabajar en un barrio carenciado, en una villa, y para saber cuál era la localización de esa villa y conocer a dónde era que yo tenía que trabajar por primera vez, puse Google el nombre y lo primero que me salió fue una tapa de La Voz del Interior con una de estas imágenes que cuenta Maximiliano. Es un montón de chicos, más de 20, tirados en el piso, rodeados por la policía en un cerco, exhibidos para la fotografía. Para que se den una idea, en este relevamiento que hicimos, relevamos 31 operativos en esos 14 meses, en los cuales en 23 de ellos hubo exposición pública de las personas que estuvieron detenidas. Y exposición pública es sentarlos en el piso, acorralarlos, sacarles las remeras, ¿sí? Estamos hablando de un 73% de los operativos que se llevaron adelante solamente en 14 meses. Claro, altísimo. Exactamente. Y un promedio... Claro, que esos operativos tienen una cantidad impresionante de allanamientos. No es que se hicieron... ¿Qué número? Nosotros relevamos 31 operativos. Claro, que no es que son 31 allanamientos, sino que son mucho más allanamientos por cada uno de esos operativos. Y después está la consecuencia como judicial de eso, que es que muchos de esos detenidos no tenían causa, digamos. O sea, muchas víctimas de ese procedimiento, mejor dicho, no tenían motivos para estar ahí. Entonces tampoco derivó en ningún procedimiento judicial certero, en ninguna investigación concreta, ¿se entiende? Muchos derivaron en
sacar esta foto, hacer la tapa y formar parte también de estos paradigmas que están dando vuelta, que hacen que nosotros entendamos que esto es seguridad. Bien. Claro, es lo que estábamos hablando, de esta construcción que pone al miedo en primer plano y que de alguna manera hace que se legitime una idea de seguridad que es la que nos vende el código de Falk. Exactamente, por ahí también pensando en la entrevista que tuvieron recién, escuchando un poco lo que decía la otra compañera, esto, ¿no? El miedo, la creación del estereotipo, los medios de comunicación a disposición de determinada información, saberes técnicos diciendo la sensación de inseguridad de la gente con preguntas extremadamente capciosas, porque una de las preguntas puede llegar a ser, una vez revisando parte de los observatorios, era como, si vos caminaras solo por la calle una noche, oscura y con lluvia, ¿tendrías miedo? Y se me lo pones así, claro. Y sí, o sea, no te voy a mentir, voy a tener miedo. Pero digo, forman parte de saberes técnicos que acumulan a esta creación de paradigmas que hacen a la creación de, a legitimar esta forma de se crea hay una estructura de base que hace de que esto sea pedido. Exactamente. Queremos más policía porque nos sentimos inseguros, que caminar por la calle nos da miedo. Exactamente, y legitima también un andamiaje jurídico. El Código de Faltas es una parte de ese andamiaje jurídico. También está la Ley de Seguridad Pública, por ejemplo. ¿De qué se trata esa ley? Esa ley fue sancionada en el 2005 como parte, digamos, de este entramado también político entre Manhattan Institute, ¿sí? Este think tank de seguridad internacional conocido en Estados Unidos. ¿En qué ámbito se aprobó esa ley de seguridad pública? La ley de seguridad pública es de carácter provincial. Del Córdoba, la provincia de Córdoba. Bien. Y ahí también se regulan específicamente los artículos así como más controvertidos, no será el 22 y el 23, donde ahí también se habilita a la intervención en las libertades de las personas con este carácter preventivo, ¿no? Pues de Manhattan, digamos, Manhattan tampoco es el ejemplo de seguridad del mundo, digamos, ¿no? Recordemos ese sector de Nueva York que es súper peligroso si uno anda de noche, no puede andar de noche. Yo no conozco, pero uno que más o menos se informa, digamos, no ha ido nunca a Nueva York, pero uno que se informa se da cuenta. Que no son los lugares más seguros del mundo, pero son ¿no? recetas internacionales que siempre se han ido a echar mano a ellas porque tienen chapa. Como un poco la política de seguridad colombiana también en Córdoba, que tampoco Colombia es el modelo de seguridad del mundo. Por ahí, para pensar esto que vos decías, la perspectiva que uno tiene, la idea del Manhattan Institute es como exportar este paradigma de las ventanas rotas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo veo un delito menor y automáticamente debe ser sancionado para evitar que este crezca. Entonces la sanción tiene esta naturaleza previsora, preventiva. Sanciono antes de que ocurra cualquier tipo de cosa. Y con esa característica en la norma, todos somos plausibles de ser sancionados. Claro. Todos somos sospechosos y genera esto, ¿no? Marcos regulatorios extremadamente amplios, miedos, digamos, ¿sí? Claro. Bien. ¿Qué otras cosas pudieron ustedes encontrar a partir de este análisis de estos medios de comunicación que hablaban sobre los operativos de la policía? Por ahí, otro elemento que también nos resultó súper interesante era que está habiendo un nivel de judicialización, sobre todo en los sectores organizados. Entonces acá la aplicación del andamiaje jurídico no solamente recae sobre la criminalización de la pobreza, sino también sobre la criminalización de la protesta. Nosotros relevamos algo así como 8 conflictos sociales, 9 conflictos sociales en los que hubieron 82 detenidos o judicializados. En este último tiempo también, si uno empieza a hablar con quienes son parte de estas organizaciones, empezamos a darnos cuenta que las imputaciones tienen este carácter, son delitos, ¿sí? Delitos o contravenciones en el menor de los casos. Y eso también dispara todo un aparato jurídico sobre la persona. La persona o pierde su libertad o tiene un antecedente penal, el proceso judicial que eso implica. Entonces, esto también empieza a ser parte, las detenciones que fueron el año pasado cuando fue la marcha por la reclamación de la libertad de los presos por la tierra, cuando fue por la ley de ambiente, 26 detenidos en la ley de ambiente, empieza a ser parte de la dinámica de la política cordobesa al menos, de cómo practica el control, digamos, sobre la sociedad. Tiene un paradigma espacializado, zonas específicas en las cuales hay que articular a través de operativos, racias, y sobre los sectores organizados despliega también todo el aparato jurídico, ¿no? Claro.
Claro, y más allá de que vos me decís que si bien este informe no fue de carácter discursivo en relación al análisis de cómo se trataban los temas, vos, digamos, en tu experiencia con respecto a eso, podés decir algo sobre cómo veías vos que trataba, porque en definitiva, bueno, uno puede ver muchos de los medios que tienen que ver con la bola interior, como Canal 12 o algún otro medio muy importantes de Córdoba, y uno veía que cada vez que ocurría un allanamiento se recurría a el jefe de la policía. O sea, no se recurría a una persona afectada, no se recurría a una organización, ni siquiera a el juez o la persona que estuviera a cargo de esa causa, sino al jefe de la policía, que ya ahí tenés toda una línea editorial en relación a la fuente, ¿no? ¿Cómo también dentro de estas notas veían que la referencia era policial, digamos? Por supuesto. O sea, excepto en los medios alternativos, sí, la referencia siempre era, pero porque está esta lectura, ¿no? Es la fuente oficial. La fuente oficial. Claro. Si es el funcionario público presente en la escena, luego es el quien me da el dato. Un dato interesante, cuando este año salimos con este informe, posteriormente hay una respuesta por parte digamos, del Poder Público diciendo que en realidad estos datos eran insuficientes, porque habían sido muchísimos más las detenciones, claro, y habían sido muchísimos más los operativos. Que hoy no están sí, los datos con respecto al Código de Faltas, no están desde hace 3 años más o menos, ¿no? Sí, los oficiales. Sí, los oficiales. También nosotros hicimos una serie de reclamaciones de pedidos de información a la policía que fueron denegados también, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con estos operativos por fuera del Código de Faltas, ¿no? Sí. Que se articulan concretamente, se articulan completamente. Pero por fuera de esto, en estos 31 operativos, con un promedio de 600 detenidos, nos encontramos con que en realidad desde el funcionario público nos dicen, no, son más, ustedes están equivocados. Claro, pero ¿sí? ellos no les facilitan tampoco los datos, como no se los facilitan a ninguna organización, a ningún colectivo que quiere saber qué está pasando con las detenciones, quiénes son las personas que son detenidas, qué características tienen. Ustedes tienen, con estos datos con los que ustedes pudieron manejar, ustedes pudieron sacar esos datos a quiénes son las personas que se detienen, qué rango de edad o qué características en cuanto a lo laboral o social. En relación a eso, este informe específicamente no ahonda, pero sí hay referencia a otros informes que se han hecho por organizaciones concretamente, en donde arman una especie de fotografía del detenido y todo el tiempo se está apuntando a jóvenes entre 16 y 25 años con condiciones, o sea, que viven en barrios populares, en sectores populares. O sea, eso es lo que uno lee de otros informes, si quiere, y en campo, cuando uno va, también se encuentra con esa realidad, digamos, ¿no? Está bueno esto que vayamos, que vos me decías, hemos relevado 31 operativos, dentro de ese operativo hay 60, 70, 80, o sea, importa mucho el número, ¿no? En la política de seguridad de Córdoba, importa que haya 22.000 policías, importa que haya cada vez más vehículos dando vuelta, no importa cómo se organiza eso después, ¿no? No importa a dónde hay que ir, a quién hay que cuidar, no importa después cuáles son los resultados que genera eso tampoco, sino importa la foto. La foto es esta gente de barrio popular en un corral con la policía metida en el barrio, sacando una cantidad impresionante de motos, de lo que sea. Eso es lo que importa, la foto, digamos, ¿no? Claro. No el recorrido, el video, digamos, ¿no? De lo que se vale estas políticas que implementa el gobierno son de mostrar resultados. ¿Qué resultados tuvo el aumento de la policía en las calles? A ver, tantas detenciones, tantos operativos. Entonces se vale de eso, claro, de lo que estás diciendo, Maximiliano, pero no de cuáles son los cambios cualitativos en cuanto a seguridad. No existen. En realidad ahí yo le agregaría como una cosa más. Para mí, a la hora de, cuando uno ve la sanción de esta ley de seguridad pública y privada en el 2004, se da exactamente la par de la creación de la CAP, de los comandos de acción preventiva. Sí. Exactamente la par de el programa de viviendas Mi Casa, Mi Vida. Y ya empiezan a haber procesos de, por ejemplo, el penal de San Martín, ¿se acuerdan que hubo una revuelta muy grande? Sí. Sale un decreto en donde se exige la emergencia carcelaria, que implicaba ¿qué cosa? La venta de la cárcel de San Martín, nunca las condiciones del preso. No. Para mí, en realidad, sí hay una lógica detrás de cómo se ordenan los dispositivos de seguridad, y esa lógica es extremadamente territorializada, que es algo que está sucediendo en la actualidad, cómo se mueven estos dispositivos de seguridad. ¿Sí? O sea, el territorio empieza a ser el campo en donde se desplazan. Entonces, relocalizar zonas enteras, ¿sí? Poblaciones completas hacia la periferia de la ciudad,
uno puede tranquilamente leerlo en el marco de una línea, una política securitaria. Sí, claro. Yo hace poco tuve oportunidad de ver el mapa de cómo se han relocalizado todos estos asentamientos que estaban acá en el centro de nuestra ciudad y cómo fueron trasladados a los barrios ciudad. Y es impresionante ver cómo el mapita está cercado, es un cerco todo por afuera de lo que es la ciudad. Y paralelamente a esto que vos estás diciendo, a raíz de esto empiezan también a aparecer lo que es la CAP, a aparecer todos estos operativos en lo que es la circunvalación, lo que no permite un fácil tránsito desde esos barrios ciudad al centro, que eran los ámbitos normales donde circulaban estas personas, donde trabajaban, donde tenían sus amistades, donde iban a la escuela. Entonces, se ha abierto todo un cerco donde, además de eso, yo en el mapa lo que podía ver es la localización de nuevos barrios cerrados. Sí, completamente. Sí, con respecto a lo que vos decías, es cierto que existe una lógica de seguridad, porque es evidente a través de todas las cuestiones que vos decías, pero ni siquiera de esa manera el gobierno ha podido hacer que la gente, no voy a poner el nombre de la gente porque es muy general y no me gusta cuando lo hace Mirta Legrand, por ejemplo. Sí, la gente. Entonces, las personas con las que uno habla, o uno mismo, o uno cuando se relaciona con otras personas, nadie te dice me siento más seguro que antes. Definitivamente. Entonces, digo, ni siquiera de esa manera se ha podido controlar. Lo que sí han ganado es en la batalla cultural del discurso. Sí. Porque la gente dice, no queremos menos represión. Todo lo contrario, digamos, si se puede reprimir más, bueno, mejor. No estaremos más seguros, pero ellos tampoco, digamos, ¿no? Y en la invisibilización de la batalla material, porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido simplemente un endurecimiento y un reconocimiento de las condiciones materiales de vida de los actores populares. Y eso no existe, no se ve porque está invisibilizado en los guetos de los barrios ciudad. Sí. Entonces, en ese sentido, la batalla cultural la gana y la batalla material también. El momento de que nadie pone en discusión que el presupuesto de seguridad haya crecido prácticamente en 3 veces, en lo que va en 3 gestiones. Bueno, mira, interesante eso, interesante porque digo, de la Sota que está cobrando el impuesto vial, digo, no lo está utilizando, por ejemplo, para generar puestos de trabajo en Córdoba, que tenemos un índice del 11,8% de desocupación, el más alto del país, el único con 2 dígitos. Sí. El único con dígitos, digo, en vez de estar preocupado en generar condiciones, está preocupado en cada vez más policía. Además, porque el año pasado, con lo que sucedió el 3 y 4 de diciembre, que fue un hecho significativo para lo que es la historia de nuestra Córdoba, cuando llega de la Sota diciendo no le voy a aumentar nada, nos entregó unas horas más a la zona liberada de que fue Córdoba en ese momento, y sin embargo llegó y les aumentó el sueldo a todos los policías. Una discusión aparte, ¿no? Pero digo, a ver, hay que empezar a ver qué es lo que destinamos a la seguridad y que si en definitiva nos estamos sintiendo o no más seguros, y quiénes están seguros en ese modelo. Y si nosotros vamos a seguir aceptando que la seguridad también se reduzca al plano de la protección de la propiedad y de la vida, y no incluya, digamos, la seguridad laboral, la seguridad alimentaria, ¿se entiende? Como que forma parte también de esta batalla cultural y material que no, en algún punto el gobierno está dando, o digamos, los sectores hegemónicos están dando, y que nosotros tenemos que también poder batallar. Sí. Claro, y es que hay algunos sectores que entienden de que eso es seguridad y que el gobierno de Córdoba lo está tomando y se está haciendo cargo de eso, poniendo más policías, y por lo tanto aplauden esto. Entonces, mientras tanto se esté entendiendo que la seguridad es tener un policía parado en cada esquina deteniendo a cualquier pibe que pase caminando, esto va a seguir así. Y hay que entender que la seguridad no es solo esto. No, y además, párrafo aparte para la formación de ese policía, digamos, cuál es el proceso por el que pasa, cuáles son las cosas que le dicen dentro de esa formación, y la conciencia que tiene ese policía de a quién está cuidando, en definitiva, ¿no? Bueno, ahí nos están haciendo la seña de nos vayamos yendo porque estamos... Bueno, lindo bloque, ¿eh? Sí, la verdad, venimos teniendo unas entrevistas interesantes. Muchas gracias. Da para hablar un rato más, pero nos rete el operador, Noelia. Te tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haberte llegado hasta acá, hasta Radio Revés y hasta este programa Universidad Abierta. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado.